sorrow, alone it races through the air. La crisis que tuvo Islandia en una semana es la crisis que a cámara lenta se está desarrollando en Europa en 2 años y medio. Si hemos de hablar de procesos de especial interés más particulares, hemos de hablar justamente del de Islandia. Estos señores lo que han hecho es procesar a los banqueros y meterlos en la cárcel. En Islandia llevaron al primer ministro a los juzgados, aquí tenían que llevar a los gobernadores del Banco de España a los juzgados. Dentro de lo que es Europa, pues a mí, por ejemplo, me parece que el proceso de Islandia es un proceso que hay que seguirlo muy, muy de cerca, porque yo creo que tiene elementos muy interesantes, es decir, que rebelarse contra los bancos, decir no pago la deuda, exigir referéndums de la ciudadanía y volverte a replantear un poco cómo vivir con los recursos que genera tu territorio, yo creo que es una línea muy interesante, ¿no? La fase actual en la que se encuentra el capitalismo es la ideología del poder financiero, el neoliberalismo. El Reino de España e Islandia comparten una historia similar de dominación que permite el desarrollo de esta ideología. En 1850, Islandia era una colonia semifeudal de Dinamarca. La corona danesa y la Iglesia luterana eran propietarias de la mitad de la tierra cultivable. La mecanización de la flota pesquera permitió la acumulación de divisas y la aparición de un poderoso sector comercial, dominado por unas pocas familias, llamado el pulpo. Este pequeño grupo controlaba todos los sectores de la economía. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, Islandia consigue su independencia. I would put the starting point at World War II. In Iceland, the World War II was called the Blessed War, whereas whole of Europe and was suffering in the war. Iceland was going up. And after the war, Iceland got more martial aid per capita than Germany. In 1949, we joined NATO, and the American Army sets up a base here. That is actually one of the few moments in Icelandic history where there have been mass riots. Durante las siguientes décadas, la economía crece, pero la oligarquía, llamada el pulpo, sigue controlando los centros neurálgicos de la economía y de la política. Los dirigentes del país se valen de Milton Friedman para dar cobertura a su proyecto. Milton Friedman fue profesor de la Escuela de Chicago, precursor del proyecto neoliberal a nivel mundial y fue asimismo asesor de los presidentes de Estados Unidos, Nixon y Reagan. To discuss Friedman's theories, policies and field questions tonight, we have 3 men who have been or are university teachers. So you would have essentially in my good society a very limited government. The rest would be left to the free individual activities of individuals joined together through the operation of a private and competitive market. When Milton Friedman was brought to the country, they also brought his son for lecturing. The son of Milton Friedman, his name is David Friedman. He came to give a lecture on the benefits of the medieval Icelandic system of justice, where you would not have a state representing and distributing justice, no state authority, but private individuals and groups who would punish each other for their offenses or crimes by claiming compensation payments.
when someone could not pay, he would be made temporarily or for a long time a slave. Tanto en España como en Islandia, las oligarquías locales impulsan la expansión del neoliberalismo. Queremos cambiar la sociedad y queremos cambiarla al ritmo que el pueblo marque, porque nuestro partido es un partido del pueblo, para el pueblo y que nace del pueblo. No queremos tampoco que nuestro pueblo tenga que soportar el riesgo de la guerra o de la tensión entre las superpotencias. Entonces, que aquí en este país haya bases nucleares, se digan o no se digan, pues para nosotros es algo que va en contra de los intereses de nuestro pueblo. A partir de su ingreso en la OTAN y en la Unión Europea, pues se convierte de alguna manera en parte inalienable de lo que son los centros capitalistas en el mundo. El carismático Felipe González lidera un partido formado en el progresismo de los años 60. Tras la renuncia al marxismo, el partido combina ideas socialdemócratas con la confianza en el mercado como camino de prosperidad. En esos días intervino especialmente en el gobierno socialista de Felipe González, que empezó un proceso largo de privatizaciones de empresas que además eran muy rentables. Estoy pensando, por ejemplo, en Camsa, que pasó a manos de otras compañías de petróleo internacionales que ahora hacen beneficio, pero para ellos, no para los ciudadanos, y a partir de ahí España ya perdió completamente su personalidad cuando en 1986 se incorporó a lo que ahora llamamos Unión Europea, que en aquel tiempo llamábamos Comunidades Europeas. En el año 1985, a nivel estatal había un total de 130 empresas públicas y unas 850 indirectas, filiales y subfiliales. Con el gobierno de Felipe González, empieza un proceso de privatizaciones que acaba en la época del presidente José María Aznar, llegándose a privatizar la mayoría de dichas empresas. Tanto Felipe González como José María Aznar terminan trabajando como consejeros en empresas que ellos mismos privatizaron. No han sido solo los expresidentes. En el IBEX están las 35 empresas más grandes del Reino de España. En sus consejos directivos encontramos a más de 50 exaltos cargos políticos, y eso que solo estamos hablando de 35 empresas. Otros dan el salto a empresas más pequeñas, multinacionales, fundaciones, etc. Que al momento hasta España no ha querido, no digo que no ha podido, no ha querido fijar su política económica y se ha lanzado en brazos del Banco Central Europeo o en brazos del comisario económico de la Unión Europea, cuando podría tener un margen de maniobra importante para actuar por su cuenta y no lo ha querido tomar. Y lo que está haciendo la Unión Europea no es ni más ni menos que puro neoliberalismo en todos los sentidos. Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar. A partir de los años 80, el Pulpo se apoya en el grupo Lokomotiv para impulsar el avance del neoliberalismo en Islandia. It was a group of men called the Imreðarhópur Lokomotiv, and they were very successful and very. They were the voice of neoliberalism in Iceland, and then I think almost all of the members of that group rose to great prominence in Icelandic society and had great power. After the Soviet Union fell and the wall came down, there was a great sort of renunciation of socialism. So I think much more than in other European countries. So the left in Iceland was very
yeah, I mean, they weren't really shut up. They kind of shut themselves up. So the States was just right there for the taking for the right-wing people and the neoliberal ideologues. Vamos a luchar para que gane el Partido Popular, para que nos gobierne José María Aznar y para ese triunfo que nos espera el día 6. Tiene razón Norma, soy castellano pero con una gracia andaluza que ya veréis vosotros. ¿Cuántos jóvenes españoles hay que no pueden acceder a una vivienda? ¿Por cuánto se ha multiplicado el precio de la vivienda en los últimos años? ¿Dónde están las viviendas de protección oficial o las viviendas de promoción pública? El problema mayor que ha tenido España es la alianza de la banca con el sector inmobiliario y la industria de construcción. Ese motor de la economía se basaba en la mera especulación. España va bien, España va bien, España va bien. En Islandia llevaron al primer ministro a los juzgados, aquí tenían que llevar a los gobernadores del Banco de España a los juzgados. Oye, ¿cómo es que ustedes no hicieron? Porque el Banco de España no es lo que en teoría es. No es una agencia de regulación de la banca, es un lobby vulgar y grosero de la banca. Se cumplen 5 años de la invasión de Irak. Desde entonces la situación del país ha ido de mal en peor, ya que el día a día los atentados y los muertos civiles. A pesar de todo ello, uno de los protagonistas de la foto de las Azores, José María Aznar, asegura que volvería a apoyar la invasión de Irak. En unas declaraciones en la radio pública británica, el expresidente ha señalado que la situación de Irak es muy positiva. The world is better without Taliban, and the world is better without Saddam Hussein. All the problems are disappearing in the world? No, simply it's better. The people can participate in an election, the people can speak free, there is freedom in the country, there is possibility to establish a democracy in the country, the security is better. It's not an idyllic situation, but this is a very good situation. I will act in the same form. My conviction, my conscience, my mind is clear. We take the right decision. In the process of neoliberalization, which was not just a political process in terms of what the government did, the privatization of the banks, etc., but also a linguistic process. It was a very successful campaign took place in changing the vocabulary that Icelanders had about society and about politics. And certain words were simply not heard for 20 years in Iceland. Many important words, actually. Neither exploitation nor socialism, nor, a whole vocabulary was exterminated until the collapse. The victory of the sort of anti-statist ideology, that the state was bad and that privatization was good, the victory of this idea was so very big here in Iceland. La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers, ha acrecentado la crisis internacional del sector financiero. The octopus used to base itself on 3 companies. This was the core of the Icelandic monopoly capitalism. And then it morphed into 3 capital groups around one bank, each of the banks. They tried to put